Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien y hoy día vamos a continuar con la teoría de que hubiera pasado si Izuku caía en Tonikaku Kawaii y antes de comenzar les doy las gracias por el apoyo que le están dando a los videos aunque sean muy pocos, eso me pone contento así que sin más comencemos. En la casa de Tsukasa con Izuku. Bien, entregamos nuestro acta de matrimonio y sé que ahora siendo su esposo tengo que cuidarla y protegerla, decía Izuku mirando al techo aunque en eso pensó, aunque no sé cómo actuar como marido pero gracias a mi madre me enseño los hábitos de cocinar y esas cosas, decía en sus pensamientos y suspirando de alivio. Puff Izuku me llamo Izuku Midoriya y mi esposa Tsukasa Midoriya, en un prado estando herido ella me salvó la vida y bueno acabé casándome con ella para quedarme en su casa. Eres grande, Drake. Aunque siento que me estoy enamorando de ella de cómo me cuido cuando estaba herido y me dejo quedarme en su casa, esta es la historia de una pareja que después de un extraño encuentro empezó a unirnos poco a poco en un vínculo irreemplazable entre los dos. Tanto como para hacer que un hombre llore. Pero no este hombre. Lagrimita adentro. Fin Puff. ¿Dónde está Tsukasa? Diría Izuku extrañado y no viendo a su esposa. Así este se levanta de la cama y se va a la sala de estar hasta que, ahora que me doy cuenta, estamos durmiendo en una cama de poco espacio. Diría Izuku alarmado de forma chistosa adentro del One for All. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de nadie. Fuera del núcleo tranquilo que en realidad esa es la cama de invitado esposo, diría Tsukasa con una cara de ¿es en serio? Uf, susto que dan gusto, decía Izuku en sus pensamientos. Bueno, voy a preparar la comida, diría sonriéndole a su esposo. Tú tranquila Tsukasa que yo cocino así que descansa, diría Izuku con una sonrisa. Rompo la cuarta pared. Ese es un verdadero hombre. Fin de la cuarta pared. Ok darling, te espero, diría sonriéndole y yendo a la sala de estar. Así Izuku yendo a la cocina para cocinarle a su esposa, aunque estando en la cocina se puso a pensar. Y bien que puedo prepararle ya que no sé si a ella le gustará el katsudon pero bueno lo intentaré, diría con duda aunque al final se decidió en cocinarle su plato y así empezó a cocinar y ya habría pasado 5 minutos y viéndose a Izuku con el plato ya listo, su casa a comer. Diría Izuku llevando el plato a la mesa. Esta fue al comer y se fijó la comida. ¿Esto qué es? Diría Tsukasa con duda pero con una pequeña saliva cayendo de su boca. Es el gran katsudon de tu gran esposo. Así que disfruta de tu comida amor, diría Izuku sonriéndole con orgullo pero así Tsukasa se acerca a la comida y empezó a comer y al momento de dar un bocado ella abrió los ojos y dijo. Delicioso. Qué bueno que te haya gustado, diría Izuku suspirando de alivio pero con una sonrisa. Vaya, no sabía que eras buen chef, decía Tsukasa sorprendida. Gracias y bien Tsukasa dime, ¿tienes familia o algo? Diría Izuku con duda. Sí tengo a mi abuela que me ha cuidado y mi hermanita Chitose pero dime, ¿tú tienes familia? Diría algo neutro ya que dio una sonrisa cuando nombró a la abuela pero cambió rápido esa expresión a una sonrisa. Sí, tengo a mi madre Inko Midoriya y bueno mi padre que murió protegiendo a la gente, diría sonriendo aunque medio triste por decir la parte de su padre. Uy perdón amor, decía avergonzada de haberle preguntado eso. Tranquila eso pasó y qué tal si vamos a unos baños termales, diría con una sonrisa y cambiando de tema rápido para no sentir mal a su esposa. Ok aunque, ¿cómo sabes tú de eso si nunca saliste? Diría extrañada ya que supuestamente su esposo nunca había estado en esta dimensión. A ver amor aunque no sepa del lugar siempre puedo guiarme por un mapa o teléfono, decía Izuku sacando un mapa de la ciudad su casa. ¿De dónde sacaste el mapa? Diría sorprendida y con duda de que él tenga un mapa. Un mago nunca revela sus secretos amor, diría Izuku con una pequeña sonrisita a Tsukasa. Ok amor si tú lo dices, decía Tsukasa con una pequeña gotita de sudor y así estos salieron de la casa yendo a la ubicación y llegando a las termas. Vienes aquí, decía Izuku con una sonrisa. Vaya qué bonito lugar, diría Tsukasa asombrada del lugar. Esa deberá ser la dueña de este local aunque se ve demasiada joven, diría Izuku viendo a una chica limpiando la entrada y así yendo hacia Lola. Buenas tardes señorita, ¿tiene abierto este lugar? Diría Izuku con una sonrisa. Si está abierto y me presento me llamo Kaname Arisugawa, diría la chica ahora llamada Kaname. Un gusto me llamo Midoriya Tsukasa, diría Tsukasa con una sonrisa y presentándose igualmente. Un gusto me llamo Midoriya Izuku, diría Izuku igualmente. ¿Que acaso son hermanos? Diría Kaname con duda. Claro que no somos hermanos solo que somos otra cosa, diría Izuku con una pequeña gotita de sudor. ¿Es que estamos casados? Diría Tsukasa con una sonrisa. ¿Qué?
Jejeje, diría Izuku con una risita. Bueno, como regalo el baño es totalmente gratis, diría Kaname con un colapso mental por recibir tal información. Puta que ofertón, decía Izuku en sus pensamientos. Nos vemos luego cariño, diría Tsukasa con una sonrisa y yendo adentro. Claro, nos vemos luego, diría Izuku con una sonrisa mientras mira a Kaname y se fijó que tenía una cara de malos amigos. Bueno, yo igual voy a entrar, diría Izuku con miedo y pasando de ella, pero Kaname saca una pistola que ni yo sé de dónde la sacó. Alto ahí putito, ¿quién dijo que tú podrías entrar? Diría Kaname con una mirada amenazante. Pero que no dijiste que los baños eran gratis, diría extrañado pero con miedo. Si lo es, aunque tengo una pregunta, ¿por qué tu esposa parece de mi edad? Diría Kaname con duda. Ya cuando vio a Tsukasa se veía de menor edad, pues ella dijo que tenía 16 años, así que, diría con una pequeña sonrisita nerviosa. 16 años. ¿Y cuántos años tienes? Decía Kaname sorprendida y con la duda, ya que Izuku se veía mucho mayor que su esposa. Tengo 18 años, diría Izuku con una pequeña gotita de sudor romper la cuarta pared. ¡La puerta, hijo de puta! ¡Tropezó, tropezó! ¡Ya te cagó la ojo, perro! ¡Espérense! ¡Era mentira, perros! ¡Nomás estaban tocando para ver si estaba aguadita la jalea! ¡No, no, espérense! ¡Soy inocente! ¡Es día de los inocentes, verdad! ¡No me lleven, perro! Reparando la cuarta pared, maldito lolicón. Diría Kaname muy enojado y dándole un buen combo en la jeta. Diría Izuku con un dolor en la mejilla y sorprendido que le dijera eso. Cayendo al suelo, pero a la vez Kaname lo sostiene para que no se caiga. Ok, perdón por el golpe, pero a la próxima te irá peor, así que anda adentro, decía Kaname soltando un suspiro. Mientras con Tsukasa es como estar en el paraíso, diría Tsukasa relajada en las aguas termales hasta que alguien entró. Diría Tsukasa muy extrañada. No vayas a asustarte, soy la hija mayor de esta casa y me baño aquí todos los días antes que abran, pero hoy me quedé dormida, diría una chica con una toalla. ¿Cómo te llamas? Diría Tsukasa con duda. Me llamo Aya Arisugawa y disculpa si te moleste, diría Aya con una sonrisa. No, tranquila, estás perdonada, diría Tsukasa con una sonrisa. Pero cuando entré te emocionaste tanto que empezaste a decir es como el paraíso, frase muy cliché, diría Aya haciendo una sonrisa burlona y haciendo una imitación de Tsukasa. Clavándole como estaca a Tsukasa por los comentarios que hizo. Cuarta pared, todos nosotros. Reparando la cuarta pared para disculparme, déjame lavarte la espalda, diría con una sonrisa. Sí claro, diría enojada pero lo ocultaba bien. Vaya, tienes una piel preciosa, parece un Nokia antiguo, diría Aya con una sonrisa. Rompo la cuarta pared. Reparo la cuarta pared. Su casa se empezaba a incomodar al igual que Aya. Está bien, creo que lo entendí, diría ella sin entender lo que dijo, aunque ella vio la apariencia de la chica y se fijó que era igual que Kaname. Esta chica creo que se parece mucho a la niña de afuera, decía Tsukasa esta en sus pensamientos. Si te preguntas, yo soy la hermana mayor de Kaname y espero que sigas viniendo, Aya respondiendo a la duda de ella sin preguntarle, pero Tsukasa estaba muy enojada con ella pero no lo demostraba, pero en sus pensamientos decía: olvídelo amigo, búsquese otro tonto amigo. Pero al final se calmó y se presentó. Bueno, me llamo Tsukasa Midoriya, es un placer, diría Tsukasa con una sonrisa amable. Ok, aguanta Midoriya, ¿acaso eres algo de Izuku Midoriya, el chico que estaba ahí? Diría Aya sorprendida ya que recordó que ese apellido era del chico que vio. ¿Sí? Diría Tsukasa extrañada, ¿acaso son familiares? Diría Aya con duda de que si son hermanos. Sí claro, soy familiar de él, decía Tsukasa sin entender la pregunta de ella, aunque después de que se bañaran se vistieron y salieron. Hola Tsukasa, diría Izuku con una sonrisa y saludando a su esposa. Hola darling, diría Tsukasa con una sonrisa, pero viendo que Aya veía mucho a su esposo. Es un papucho, su cara está tallada por los mismos ángeles, decía Aya en sus pensamientos. Ah no, mi hermana, consiguite el tuyo, decía Tsukasa en sus pensamientos y con celos. Vaya, ya se conocen, diría Izuku
Izuku con algo de dudas. ¿Y cuando la conociste? Diría con duda, aunque se fijó que Izuku y Aya se habían sonrojado. Pof Izuku, bien, vamos a las termas, decía Izuku mientras iba desnudo, aunque con una toalla. Aya entró justo y vio a Izuku desnudo en su parte de arriba, ya que abajo tenía la toalla. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone, decía los pensamientos de Aya, aunque en su corazón decía, ay papi. Aunque después de eso se perdió en sus pensamientos imaginando cosas con Izuku. Fin poz Izuku, jejeje, diría Izuku con una risita, aunque estaba nervioso. Ya me enteré que es tu hermana, diría Aya sonriendo. ¿Hermana? Diría con duda. ¿Le has dicho de que eres casado, animal? Diría Kaname susurrando en el oído de Izuku. Cuarta pared. Lo que ahora vas a decir. Piénsalo con cuidado. Reparando cuarta pared. Sí, claro, es de mi familia, decía Izuku nervioso sin saber cómo decirle que era su esposa, ya que capaz le diga lo mismo, que Kaname es una chica muy linda, diría Aya. Problema resuelto, decía Kaname en sus pensamientos. Bueno, vámonos Tsukasa, diría Izuku sonriéndole a su esposa. Sí, Izuku, vámonos, diría Tsukasa de una forma fría. Así estos se fueron de ahí, aunque Tsukasa estaba celosa como se comportaba su esposo. ¿Eh? Tsukasa, amor, diría Izuku con duda y con algo de miedo. Cuarta pared. Esta calavera significa ¡peligro! Fin cuarta pared. ¿Qué quieres, Izuku? Decía Tsukasa de forma agresiva. ¿Estás celosa? Diría Izuku con duda. ¿Quién? Yo. Diría Tsukasa intentando fingir que está bien. Si tu amor, diría Izuku haciendo una risita burlona. Nunca estaría celosa, diría volteando la cabeza a otro lado y haciendo un puchero. Amor, tranquila, solo tengo ojos para ti, diría Izuku para calmar a su esposa. Se fueron de la mano a casa, pero en un callejón había un auto y ahí estaba. Por fin te encontré, hermana, decía esta desconocida sonriendo al encontrar su hermana. Y se preguntan quién es, pues ella es como la hermana de Tsukasa. Así es, ella es Chitose, que por fin encontró a su hermana ahora que quiere. Pero en el próximo capítulo de Izuku cae en el mundo de Tonikaku Kawaii, la hermana de mi esposa y nuestro primer beso como esposos. No se lo pierdan.